Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de este Team Análisis Bíblico, este podcast que puedes ver o escuchar, con unas invitadas que las hemos estado reteniendo aquí para sacar, ¿verdad?, que nos compartan de lo mucho que Dios les ha dado. La doctora Pardillo, bienvenida, doctora. Muchas gracias, mucho Y gusto. Susan Combs desde Colombia, bienvenida, Susan. Muchas gracias. Y Susan bien elegante con sus turbantes hermosos, Gracias. Hermosos. Pues bienvenidos todos. Recuerde que puede recomendar este podcast donde nuestro objetivo es escudriñar, ver, revisar algunos pasajes de la Biblia según el tema que estemos viendo para aplicarlos de manera práctica. Recuerde que nuestro lema es que la Biblia es para vivirla. Y estamos en el tema altares encendidos. Y hemos definido que un altar es un lugar de encuentro donde la persona se acerca reconociendo a Dios, donde hace un alto en su vida, o no un alto, sino un entendimiento de reconocer que lo que tiene y lo que va a hacer, lo quiere hacer guiado, dirigido para Dios y por Dios. Entonces el altar en el Antiguo Testamento era un lugar de piedras, era un lugar elevado, generalmente en un monte, en alguna parte alta, abajo de un árbol, y se levantaba un altar de piedras para ofrecer un sacrificio a Dios y tener comunión o relación con esa divinidad. Vemos en la Biblia, en el pueblo de Israel, que así también lo hacían, pero ahora el altar está en nuestro corazón y el que nos acerca a Dios es Jesús. Cuando tú y yo disponemos un tiempo para buscar a Dios, o hacemos un deseo, una decisión en el mañana, en la tarde, en la noche o todo el día para reconocer a Dios, estamos levantando un altar. Altares encendidos, doctora. ¿Qué le viene a la mente cuando decimos altares encendidos? Pues es la oportunidad que Dios nos da de ese día de ponernos en contacto con Él. Es pensar en Él y saber que la vida no es nada más material, sino es algo espiritual. Yo creo que el altar nos lleva al encuentro con Dios y a reconocer su presencia en ese día, que es muy importante porque a veces vivimos la vida como autómatas. A la carrera. Pero creo que esto del altar nos hace encendidos, nos hace prender en la presencia de Dios. He leído algunos artículos y posturas de las personas muy exitosas, y dicen que hay hábitos que todos estos hombres exitosos y mujeres tienen, y uno de los hábitos que ellos tienen es que se levantan casi todos temprano, entre las 5 de la mañana, a veces antes, y que tienen un tiempo de meditación de unos 10 o 15 minutos. Nunca mencionan a Dios, pero el principio de estar quieto y dicen que para priorizar las cosas que vas a hacer en el día, para no estresarte. Y qué interesante que Dios, aunque esto lo hacen las personas exitosas para sus trabajos, lo ha planteado de esta manera en la Biblia, que tal vez antes de empezar tu día pases un tiempo con Él. Altares encendidos. ¿Qué le recuerda a usted o qué le impacta de esta frase? Altares encendidos, Susan. Bueno, yo creo que es tan fácil por el camino perder la pasión por la presencia y la palabra. Entonces, si no realmente sacamos tiempo, sea temprano en la mañana, pues que es lo ideal para la mayoría de gente, o más tarde en el día, pero algún tiempo en el día. Bien. Entonces podemos perder realmente lo que es la costumbre de buscar de Él. Y realmente sin buscar de Él no tenemos nada. Realmente todo lo que hacemos, hablamos, pensamos, debería empezar a los pies del Señor Jesucristo. Sí. Pues nosotros aplicamos este mismo principio de las grandes personas exitosas, pero en comunión con Dios, o buscando, o con humildad, porque se requiere humildad para decir, te considero a ti, Señor, como que hago, que dirijo, que decido, y también poner nuestras vidas en sus manos, porque decíamos en las sesiones pasadas que el altar tiene que tener un sacrificio, y que muchos de los problemas que los seres humanos tenemos es que hay cosas en nuestras vidas que no queremos entregar. Usted no lo decía, ¿verdad, Susan? Y le decía yo que si usted, que tiene más de 50 años o 50 y 60 casi años caminando con el Señor, todavía tiene cosas que entregar, y usted nos decía que sí. Sí, así es, exactamente. Es como que cada vez el Señor va prendiendo luz más adentro del corazón y nos va mostrando cosas que no sabíamos que estaban allí, o de repente sale algo y uno dice, ¿de dónde vino eso? Y es que hay algo en el corazón. Estaba por ahí, ¿verdad? Exactamente. Hay cosas de las que a veces ni siquiera nos hemos dado cuenta que tenemos. Así es. Como dice la palabra, engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién lo puede conocer?
solo Él. Cuando yo me entregué al Señor, pues, hace 40 años, yo creo que soy el que tiene menos tiempo en el Señor que ustedes, yo dejé muchas cosas, porque el encuentro con Jesús es entregarle algo. Le entregas tu vida y hay vicios, hay cosas que dominan tu vida muy espantosas que va Dios a limpiar y a romper. Y uno piensa que eso es todo, pero conforme pasan los años y el caminado con Dios, ya no hay que entregar pues que un vicio de esto, tal vez el alcohol, la droga, el alcoholismo, no sé, lo sexual, pornografías, sino hay que entregar la irritabilidad, el enojo, la impaciencia, el orgullo, que son otro tipo de cadenas, inclusive que como que no se ven igual de grotescas que los vicios, pero también son difíciles. Pero con tanto año ustedes dos caminando con Dios, yo creo que 50 años, porque Amistad celebró 50 años hace poquito, ustedes tienen un poquito más de 50 años. ¿Cuándo se acaba de entregar? ¿Por qué todavía tenemos cosas adentro, doctora, que nos estorban para acercarnos a Dios y cumplir su propósito? Desgraciadamente venimos de un mundo caído. Si hubiéramos estado directo de la mano de Dios como Adán y Eva antes de caer, sería la maravilla. Pero hay un enemigo de Dios que ha tratado de robar, matar y destruir, y le hemos dado mucha cabida, porque desgraciadamente no somos seres completamente espirituales como Dios había planeado, sino la carne, y ahí está el alma, donde están los problemas. Ahí es donde está la lucha que tenemos que hacer. Y precisamente el tiempo devocional nos ayuda a perfeccionarnos. Estamos limpiándonos cada vez más acerca de esa alma que se tiene que. Y no acabaremos hasta que partamos con el Señor. Claro. O moramos, pues, durmamos. Sí, porque venimos de un mundo caído, desgraciadamente. Entonces, todos proceso tenemos, de entregar a Dios cosas no acaba. No, todos tenemos ese pequeño Adán allá adentro que se levanta, nada más de un bebito de 6 meses con un berrinche de esos. ¿Cuál es la primera palabra que aprende a decir un niño? No, mío. No y mío. Pues en las sesiones pasadas, que les queremos animar a todos ustedes que están escuchando, viendo este podcast, hablamos del altar personal. Vimos mucho el enfoque de tener un tiempo con Dios, considerar a Dios, aprendimos a hacer oración a Dios, y la doctora y Susan nos enfocaban que a veces tenemos algo preconcebido de que tenemos que pasar media hora, 40 minutos, 1 hora con Dios, cuando no hemos pasado nunca tiempo con Dios, ni siquiera un día, un ratito, que empecemos por 1 minuto, por 3 minutos, por 5 minutos, pero estuvimos enfocados en que yo busco a Dios y hago un alto para reconocer a Dios y darle gracias, poner mi vida en sus manos. Y terminamos con un personaje destacado en la Biblia llamado Abraham, y vimos Abraham como referencia en Génesis 12 en la Biblia y Génesis 13, 2 porciones en la Biblia que hablan de que Abraham levantaba altares o lugares de encuentro. Es muy extraordinario, porque Noé, antes de Abraham, es el único que se menciona en la Biblia que levantó un altar, y solamente una vez cuando sale del arca. Pero no, de Abraham se mencionan muchas ocasiones, más de 7 o 9 veces, que él levanta altares. Entonces es un hombre que está como conectado con esta verdad de levantar altares para agradecer y considerar a Dios. Y ahora quisiéramos comenzar hablando de lo que Abraham hizo, que Abraham levantó un altar, pero que logró impactar en esa búsqueda de Dios, en esa realidad de una relación con Dios, a su descendencia, y que vemos a su hijo Isaac, a su nieto Jacob, a quien Dios le cambió el nombre de Israel, y a José, por ejemplo, y luego a sus hermanos, los patriarcas, las 12 tribus de Israel, considerando también a Dios. O sea, un hombre que afectó a su hijo, su nieto y sus bisnietos. Quisiéramos leer entonces Deuteronomio 6, en el verso 5 al 7, del versículo 5 al 7. No sé si la doctora no lo pueda leer, y Susan empieza a compartir y la doctora sigue aportando. Deuteronomio 6, versículo 5 al 9, altar familiar, hablando de altares encendidos. Déjame buscar. Deuteronomio 6. Del 5 al 9. Dios santo. Muy bien. Bueno, dice así. Uy, Dios mío. Se le pegó, ahí está. No.
6 del 5 al 9. La Biblia es nueva y bueno. Ahora sí. Dice así. Y las escribí del 5 del 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu corazón y andando estando en tu casa y andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las tratarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Wow. Entonces aquí hay una instrucción en el verso 6 donde nos está leyendo la doctora. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Susan. Sí, pero antes del 6 viene el 5. Sí. Y el 5 dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y para mí ese punto es primordial. Ok, adelante. Porque si los padres no están viviendo lo que están predicando en la casa, de nada vale. De nada vale. Y esto dice que primero ellos amarán con todo, amarán al Señor. Entonces, cuando ellos aman al Señor de todo corazón, van a vivir lo que es la vida con Dios en la casa. Y eso realmente es lo que vale más para los hijos, porque los hijos harán lo que ellos dicen hasta cierto punto, pero copiarán el ejemplo que están viendo. Wow. Ayer estábamos platicando, no en los podcasts que grabamos, pero hicimos ayer los episodios, sino en la comida, no sé si se recuerden, y usted nos hablaba de muchos pastores y sus hijos que se apartaron de Dios. Estaba usted comentando eso. Ese mal testimonio, mal historial se da porque no hay congruencia entre lo que se dice de Dios y lo que se hace en casa. Puede ser una de las causas, pero tenemos que recordar que en todo caso cada ser humano toma su propia decisión. Entonces pueden recibir la mejor crianza posible y aún así tomar la decisión de ir por otro camino. Amarás al Señor, dice Susan, que es primero que enseñarle a los hijos la palabra. Ahora, generalmente los hijos son llevados a un lugar de reunión donde se habla la palabra. Y los papás dicen, ya lo llevé, es más de lo que a mí me hicieron de chiquito, porque usted recordará, y usted y yo, que vamos a la misa y ahí no hay para niños nada. Ahí todos estamos sentados porque es cortito para que aguantemos y se acaba. Acá en las congregaciones cristianas se aparta a los niños hasta 1 hora, se les dan clases especiales, hasta a veces tienen alabanza y adoración para niños, y los papás dicen, ya les estoy dando a mis hijos más de lo que yo recibí cuando era chico. Pero aquí dice, las hablarás en tu casa, las repetirás en tu casa y andando, caminando. De todo lugar. ¿Qué pasa? ¿Es suficiente que llevemos a la congregación a nuestros hijos y ellos tomen una clase especial? Pero mira, una vez a la semana, 1 hora. ¿Y cuántas horas a la semana estamos sin el Señor, sin la palabra? No hay equilibrio. No hay equilibrio. No es suficiente. Entonces yo creo que no es suficiente. Yo creo que aquí, como decía, está la clave. ¿Qué dice? Estas palabras que yo te mando hoy estarán ¿dónde? En tu corazón. ¿Para qué? Para que no sean repetitivas. Porque si no puedes repetirlas y de tanto repetirlas pierde el objetivo. Pero cuando se hace viva, porque es lo que estás viviendo en tu corazón, entonces la palabra sale viva, aunque sea lo mismo. A mí me gustó mucho eso que dijo, doctora. A ver, explíquenos otra vez. A veces se repite un patrón. Yo soy de esas personas que cuando ya sale algo bien, lo repito y lo repito y lo repito. Y no me doy cuenta que a mí me funciona, pero que para otras personas puede ser como repetitivo, nada más se acostumbran a ello. Una costumbre. Dios es amor. Y se pierde el objetivo, se pierde el significado, la herencia que Dios quiere dejar. Entonces por eso es importantísimo, porque cuando la palabra sale viva del corazón, sale viva, aunque digas la misma cosa siempre. Bueno, la palabra. Entonces la clave está en lo que dijo Susan, que esa persona, los papás, amen a Dios, tengan un encuentro personal con Él, porque si no tienes, no puedes dar. No puedes dar lo que no tienes. Entonces cuando tú naces de tu corazón, esa relación, esa reunión no nada más es algo, vénganse chamaquitos, vamos ahora, y ahí están a fuerzas. No, es algo de vivencia, es vida. Una pregunta personal, doctora.
cuando se entregaron al Señor, yo he escuchado la historia varias veces del doctor y de usted en aquel desayuno de amistad, etcétera, que los invitaron. Pero ¿quién empezó a buscar primero a Dios, usted o el doctor? Los dos juntos, ese mismo día nos encontró el Señor. Claro que, como decimos, siempre la mujer como que tiene más algo al espíritu, siempre es más propensa al espíritu. Vamos a orar y vamos a buscar a Dios, vamos a leer. Incluso hasta la fecha yo soy la que leo, porque el doctor no tiene mucha capacidad para leer en voz alta. Entonces él le gusta que yo lea, porque yo leo con pausa y todo. Muy Entonces, buena dicción. Siempre, pero los dos, era una cosa que los dos entendimos que era una necesidad para los dos. Claro, cada uno en su manera, en su forma, pero lo hacíamos con los hijos, eso sí. Entonces, no es suficiente hacerlo en la congregación, aunque se les dé una clase especial, porque una vez a la semana, 1 hora, dice usted, contra todas las otras horas durante la semana que la gente recibe de muchas otras fuentes, no ayuda a que el niño ni las personas estén suficientemente en esa relación verdadera con Dios. Claro. Pero fíjate también, muchas veces ni es ahora. Por ejemplo, llega el niño de 1 año, de 2 años, de 5 años con Jonás, está feliz, pero llega a los 12, los 13 años y el niño ya no quiere ir. Porque ya no quiere. Entonces, ¿qué hacen las mamás? No hay que forzarlo, porque la religión no puede entrar a fuerza. Entonces los dejamos. Entonces yo les digo a las mamás, bueno, si tu niño no quiere ir a la prepa o a la secundaria, ¿lo dejas? ¿Lo dejas? No. Esto es más importante 1000 veces. Entonces, mientras que estén en la casa, tienen que ir como una obligación, porque si no oyen, aunque sea una vez a la semana, la palabra, ¿dónde la van a oír si no la tienen en su casa todos los días? Y el ejemplo, decía Susan, los niños van a ir a una congregación el domingo porque los papás van, y eso puede ser algo que se quede en sus vidas, pero no lo ven en su casa, no ven a los papás o al papá, si es que el papá participa. Hay familias que no tienen al papá, sino nomás la mamá los cría. Cada vez hay más mamás criando los hogares sin un esposo, pero cuando está el papá, no ven al papá, ven a la mamá, como decía la doctora. El papá no participa y no ven que los papás estén amando a Dios ahí en corto en su casa. ¿Los afecta, Susan? Claro que sí. Y siempre hay una tendencia cuando hay nuevos bebés, hay una pareja, están sirviendo en la iglesia, sirviendo al Señor, nace un bebé, ya hay niños pequeños, entonces piensan que ya no tienen ministerio, que ya no pueden estar en la iglesia tanto, y esto. Ese es el tiempo más importante en la vida de los niños, es hasta los 6 años, porque allí es que se marcan para toda su vida. Entonces, en ese tiempo es importante que vean a los padres y las madres abrir la palabra, no el iPad, no tampoco el teléfono, porque allí ellos no saben qué estás viendo, pero la Biblia, estar allí leyendo la Biblia y que ellos pueden ver eso, que te pueden ver orar. Tú en tu tiempo, entonces, y así eso como que lo absorben, empiezan a amar lo que es realmente la vida en el Señor. Deberían estar viendo a sus papás y sus mamás en todas las diferentes facetas. Y eso les va a ayudar, va a marcar sus vidas para que ellos también lo hagan. Sí, exactamente. ¿Qué es lo que diría aquí el versículo 6? Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. Ahora, si tú vas a hablar la palabra de Dios en tu casa, pues es a tu familia y andando por el camino, entonces en tu trabajo, en tus actividades, y al acostarte y cuando te levantes. O sea, la indicación bíblica es que estés hablando la palabra para que tu familia y otros sean afectados, ¿verdad? Sí, exactamente, así es. Entonces, un error que se comete es que vamos a la congregación el domingo o algún otro día, 2 días a la semana, y hay una clase especial para niños y los niños son atendidos, pero no ven a sus papás hacerlo en casa, y eso es un vacío que va a afectar en que luego ellos no tengan esa hambre, ese deseo de esa relación diaria con Dios. Sí, así es. Realmente yo creo que hay una gran necesidad de que los niños pueden ver en nosotros que servir al Señor es una dicha, no es un martirio, no es una cruz, es algo hermosísimo. Y el ambiente allí en la presencia del Señor debería ser algo que ellos anhelen, que ellos pueden ver que el Señor responde, que ellos pueden ver que el Señor que los papás están emocionados sirviendo. Y usted decía que muchas personas dejan de servir cuando los niños nacen
por dedicarse a la mamá, en especial a la maternidad, Sí. y a estar con los niños presentes, pero que eso puede afectar si dejas de servir a Dios, porque es una ocasión para que tú marques a tus hijos de los 0 a los 6 años, que vean que tú sirviendo a Dios estás contento. A ver, háblenos más de Sí, eso. sí, claro que sí. Pues para mi concepto, el ministerio con los niños en el hogar es el ministerio más importante que puede haber. Levantar a los niños bien, porque el Señor da muchas diferentes cargas en el ministerio, no cargas, sino diferentes áreas de trabajo, por decirlo así. Pero el ministerio en la familia es de los ministerios más importantes que puede haber. Pero no se toma a veces como un ministerio. Así, exactamente, eso es. Y es un ministerio. Allí se está levantando no solamente la generación futura, estamos levantando una gran parte de la iglesia de hoy día. Entonces allí las bases que se ponen, allí la vida que se vive, y que ellos pueden ver que realmente sus papás y sus mamás disfrutan la vida con ellos y disfrutan al Señor al mismo tiempo. Que Dios no es un Dios que dice no se pueden reír, que Dios no es un Dios que dice hay que estar serios, que Dios no es un Dios que realmente prohíbe las cosas que son divertidos y sanos, sino que la familia puede disfrutar eso en un ambiente sano y santo, por decirlo así, ¿no? Yo creo que como decía, la primera congregación que tienes es tu casa. Y eso se nos olvida al hombre, sobre todo, que es el responsable espiritual de su casa. Que el hombre prioriza, vamos a decir, lo que en su criterio es importante, urgente. Entonces hay que pagar, están pagando la casa, van a comprar un coche, se van a mudar de un departamento a una casa, y no ve como más valioso ese tiempo para con Dios, con su familia, y está como más ocupado en el trabajo, horas extra, un segundo trabajo, y se descuida lo más importante por lo urgente, doctora. Yo sí, y sabemos, no estamos en utopía, el mundo está real, necesitan trabajar. Los horarios son tremendos, siempre que trabajas para Faraón los trabajos son horribles, entonces dejan muy poco para la familia. Entonces a lo mejor no se puede tener el ideal de tener todos los días un tiempo devocional con toda la familia. ¿Pero sería lo ideal? Sería lo ideal. Pero, por ejemplo, aunque sea una vez a la semana, pero ni eso lo hacen. Tampoco. ¿Sabes? El día que no tengan, o planear un tiempo específico, como matrimonio, no, ¿cuánto hace falta? Bueno, aquí tal vez voy a decir algo, no sé, habría que consultarlo con mi esposa. A nosotros, a mi esposa y a mí, vamos a cumplir 35 años este año de casados, no nos dijeron eso. O sea, si no lo dijeron usted y el doctor, lo escuchamos, luego les preguntamos, y hace unos 10 años, vamos a llamarlo así, lo vinieron enfatizando con nosotros porque se dieron cuenta que no lo teníamos. Y también nos tocó con los hijos ya adolescentes que ellos nos dijeran, necesitas tener un día a la semana por lo menos con tus hijos. Y los hijos adolescentes, como no los enseñamos desde chiquitos, como que jalonearon y estaban ahí como regañados, estaban ahí como un poco molestos, porque pues no les quedaba otra estar, y no era un ambiente agradable, y nos costó mucho trabajo hacerlo. Y tuvimos esa ausencia. Sí, creo que alguna vez oramos, nuestros hijos nos vieron orar juntos en familia en algunas necesidades importantes, cuando íbamos a hacer una cosa en la congregación importante, una cosa de salud, una cosa de cambiarse de casa, por ejemplo, o algo así, pero no nos vieron la constancia de que nos vean contentos, alegres en esa búsqueda de Dios en casa. No lo hicimos. Y ahora puedo decirlo que hace unos años para acá, después que los doctores nos empezaron a decir, más bien hace el año pasado, ayer hablábamos con nuestro hijo Jonathan en la mesa, en la comida, y él decía que unos 6 meses, y ya no tocó. Por ejemplo, a mi hijo mayor Felipe, que tiene 7 años, va a cumplir 7 años de casado, pues ya no le tocó. Él no creo que recuerde que todos los días, o 4 veces a la semana, 5 si se puede, nos viera orar juntos. No creo que, sí creo que recuerde que nos vio orar juntos, pero no todos los días. ¿De veras hay un cambio cuando eso sucede? No, es algo que solamente experimentándolo, pero es tan peleado por el enemigo como algo tan sencillo. No siempre va a haber falta de tiempo, que se enojan, que no hay lugar, que el muchacho no vino, que no hay tiempo. Nunca hay tiempo. El tiempo nunca va a haber, siempre lo tienes que hacer. Entonces yo creo que es muy importante. Yo les quería hablar a los matrimonios.
A los matrimonios yo les digo, quieren tener éxito en su matrimonio, júntense a orar. Aunque sea un minuto, lean la Biblia juntos, un solo versículo. Yo les aseguro que esto es suficiente. Como matrimonio, que lo hagan todos los días. Ahí sí pueden hacerlo todos los días. Y aunque sea un minuto, esta es una verdad que va a ser robada por el enemigo siempre, porque nunca lo quieren hacer, no hay tiempo, se enojan, y bueno, es muy peleado este tiempo, pero si ustedes se deciden y toman sus manos y declaran esto, ustedes pueden ver, yo les aseguro y les garantizo, la obra de Dios en sus vidas va a cambiar. Todo matrimonio que viene a nosotros, que tiene problemas, nosotros le preguntamos, ¿están leyendo la Biblia juntos? No. ¿Están orando juntos? No. Esa es siempre ahí hay un la hueco. sistemática. Entonces necesitan, aunque no necesitan tanto tiempo, a veces, bueno, ojalá que pudiéramos tener una hora, como John Wesley, que se va a las 3 de la mañana, pero se acostaban a las 5 de la tarde, Pues sí. porque eran otros tiempos, pero ahora no. Entonces es necesario que puedan tomar este tiempo, esta decisión, y Dios van a ver la diferencia que hay. Es algo sobrenatural. Parece que es como un ataque en que también cuando las personas les decimos, dele lugar a Dios en su vida, una persona que tiene una religión pero nunca ha tenido un encuentro personal con Dios, y le decimos, no necesita hacer nada más que reconocer que necesita a Dios y que le quiere dar un lugar en su vida, y las personas creen que es demasiado simple, demasiado sencillo, y dicen, no, mándeme a hacer una manda, mándeme a hacer un sacrificio grande para que yo merezca, entre comillas, o tenga el estatus para que Dios venga y me ayude. Y parece tan sencillo que las personas lo desprecian. Bueno, en mi caso así fue. Yo decía, ¿qué más hay que hacer? Ábrele tu corazón y dile que lo invitas. No, en mi estructura, en mi formación decía, no puede ser que sea tan sencillo. ¿Es así de sencillo? Claro. Es que Dios es sencillo, la religión lo ha hecho muy difícil, Válgame porque Dios. tienes que ganarte todo, pero ya Dios lo hizo todo, Jesús lo hizo todo por nosotros, y cuando tú de veras le abres tu corazón y le dices, Señor, te necesito, ven a mi vida, Él está más que dispuesto a ayudar. Es que el consejo que usted está dando está demasiado fuerte, porque ¿quién no tiene un minuto? O sea, ya nadie puede decir no tengo un minuto, sino no quiero. Porque un minuto, dos lo puedes tomar, leer un versículo, él, ella o los dos, hasta un salmo pequeño, un versículo uno, un versículo otro, hacer una oración sencilla, pues 2 minutos, todo el mundo lo puede hacer. Yo podría hasta retarlos, si quieren, hagan esto 10 días y después me dicen si no hubo cambios, algo que Dios hizo en sus vidas. Es algo sorprendente, ustedes mismos lo experimentaron. Sí, porque se abre una rendija, ¿verdad? Donde Dios se le da lugar. Esa es una expresión que el doctor Pardillo usa mucho, es que hay que dar lugar a Dios. Y bueno, pues él ha usado muchos años, y ahora yo que estamos haciendo la instrucción que ellos nos dieron en la familia, ya nomás me quedan 2 hijos varones, los más chicos, en casa, y estamos tratando de orar todos los días por la instrucción de ellos, y porque hubo un mover aquí en la congregación de orar 100 días continuos. Y nos propusimos a prometerle a la congregación que todos íbamos a estar orando. Entonces mis 2 hijos, los más jóvenes, que ya no son tan chicos, 24 y 25 años, están ahí. Al principio un poquito forzados, pero no, ahora están contentos. Especialmente uno que nos dice que vamos a ir a acostar sin orar, y no es un minuto, sino son 10, 15, 20 minutos. Digo, al principio eran 3 minutos, ahora son 15 minutos, 20 minutos, y ha habido un cambio muy grande. ¿Por qué hay tanta oposición para que se haga esto? Porque el diablo no quiere. Lo que está diciendo la doctora, él se mete Ni siquiera por todos 2 los minutos, lados. un No, minuto. No, ni 1 minuto ni 2 minutos. Y pensando en el punto de que la gente dice que es demasiado fácil la salvación, yo no sé si es correcto lo que voy a expresar. Si no, corríjenme por favor. Pero se me viene esto, que la salvación es gratis, pero no es barata. Porque se pagó ya Sí. el precio. El precio fue muy grande, no es algo barato. Y requirió algo muy, muy tremendo, que fue literalmente el creador del universo se murió en una cruz en mi lugar, Sí. para pagar mi deuda. Así es. Entonces yo tengo que humillarme y reconocer que yo no puedo ganar el cielo por mérito propio,
tengo que soltar todo mi orgullo pensando que podría hacerlo y entonces y reconocer que hay un solo Salvador, nadie más murió por mí, nadie más. Entonces, y si yo no apelo a ese Salvador y a lo que Él hizo en la cruz, no hay salvación. Pero si yo permito que Él venga a salvarme, Él lo va a hacer. Entonces es un problema de orgullo. Yo creo. Yo quiero hacer algo meritorio para yo decir yo me lo gané. Y no es un acto de humildad de reconocer que lo hizo y quedar admirado por lo que Jesús hizo. Que yo no puedo hacer nada de Nada, esfuerzo ¿verdad? propio, nada vale. Y si yo leo 10 veces la Biblia, no es meritorio. No. Si vendo todos mis bienes y doy a los pobres, tampoco. Tampoco, porque la deuda es demasiado grande, es muy grande. No, el ser humano no alcanza. Si fuéramos capaces de pagar nuestra deuda, a Jesús nunca le hubiera tocado morir en esa cruz. Claro. Pero lo Entonces, hizo por nosotros. es gratuito, pero no es barato, dice. Eso, es gratuito, pero no es barato, mejor expresado. Y tenemos Gracias. que aceptarlo porque es un regalo, pero considerar el precio, que es lo que usted Sí. habla, para no pisotear tan Claro. fácil Sí. eso. Ay, pues Él lo hizo y qué suave, no, ahí no hay impacto, ¿verdad? Él lo hizo a costa de su propia vida. Amén. El precio fue altísimo. Sí. Nosotros no podíamos pagar ni los intereses. Una deuda que tenemos que no podíamos pagar ni los intereses. Entonces el reto es como matrimonio y como familia. Doctora, un bebé, Susan, un bebé de recién nacido, 3 meses, 6 meses, 1 año, que literalmente está aprendiendo a hablar, estando ahí en ese altar familiar, ¿es afectado? Ay, claro que sí. Aunque Su espíritu está abierto, aún desde el vientre. Desde el vientre oyen, desde el vientre están ministrados, cuanto más, aunque sea bebito, están recibiendo de Dios. Entonces traerlos al devocional también a ellos es importante. Si es que cuando se baja el estándar de que no es media hora, que no es un Claro. canto, un capítulo, unas palabras y luego uno, o sea, porque luego se hace un sistema, aunque sea en pequeño en la familia, si no es algo natural, espontáneo, 1 minuto, 2, 3, pues eso está al alcance de todos y está tan al alcance que uno quiere creer que no va a ser trascendente, pero nos dice usted, hagan la prueba 10 días y díganme si no va a haber un cambio. Y yo puedo testificar, ¿verdad?, con mi esposa, que Angélica, pues ella fue criada en una familia cristiana, sus papás pastores. ¡Ay, jole! Los míos, pues no. Y yo tampoco fui educado en una familia cristiana. Yo aprendí a hacer las malas palabras y muchas cosas en el folclore mexicano. Entonces mi esposa siempre ha sido de esa línea de orar, leer la Biblia. Yo también, cuando me encontré con el Señor y nos casamos ya después de que conocimos al Señor. Yo conocí al Señor a los 17 y me casé a los 23, así que ya tenía algunos años, iba a cumplir 7 años de cristiano, pero no tenía eso tan arraigado como Angélica. Yo lo hacía por deber, yo rezaba 3 Padres Nuestros y 3 Aves Marías, hay que decirlo, porque así lo cotejé como 15 veces con 15 curas, sacerdotes y eminencias, porque me decían: tú reza 3 Padres Nuestros, 3 Aves Marías antes de acostarte, y cuando mueras todos los pecados veniales te van a ser perdonados. Los mortales tienes que confesarte, pero como yo cuidaba los pecados capitales, no de los veniales, pues yo coleccionaba todos, yo creo. Entonces dije, no, yo me voy a rezar. Entonces mi persona se acostumbró a buscar a Dios para que cuando muriera pudieras tener un mérito en lo que hice, los rezos, para que me perdonaran los pecados. Y como yo, cientos de personas, a lo mejor no igual, pero que buscamos a Dios por temor al castigo del infierno y para tener un mérito y que Él nos pueda perdonar. Entonces es muy sorprendente lo que dicen. Es que no hay mérito, no podemos añadir nada, sino aceptar con humildad lo que Jesús hizo. No podemos nosotros hacer un sacrificio para que Dios toque a la familia, solo darle 1 minuto, 2, 3, darle lugar a Dios, y Dios lo puede hacer. Se nos hace sorprendente. A mí, que vengo de ese historial, pues se me hace sorprendente. Es sorprendente, es asombroso, es extraordinario. Es la historia más impactante en toda la historia del universo. Es algo tan tremendo, y que lo hizo porque Él hubiera podido, Él no tenía que hacerlo.
Él hubiera podido, como dice el himno, ¿no? Hubiera llamado a 10,000 ángeles para sacarlo de allí, para guardarlo, para protegerlo de los que querían matarlo. Y no. La palabra dice que él sufrió la cruz por el gozo que le fue puesto delante. Y ese gozo éramos nosotros. Claro. Éramos nosotros. Nos vio a nosotros, eso le causó. Nos vio a nosotros y nos amó tanto que estaba dispuesto a dar absolutamente todo y dio absolutamente todo para tener relación con nosotros, para que pudiéramos conocerlo. Él siempre ha querido tener relación con nosotros, intervención en nuestras vidas, y eso no es un Dios lejano, es un Dios que está aquí presente cada momento que de está cada bloqueado día. por los paradigmas religiosos. Amén. Más religioso el pueblo, la nación, la familia, más obstáculos de orgullo de que tengo que hacer un esfuerzo para merecer. Sí, es verdad. No, es que Dios es algo maravilloso. Cuando le conocemos de veras, vamos a ver lo fácil que es comunicarnos con Él. Nosotros tenemos que cerrar los ojos de decir, Señor, y Él dice, ¿qué? Y ahí hay Aquí un estoy, altar. ahí estoy. No es algo, no es poses, no es manera, no es formas, es algo maravilloso. Y creo que tu esposa es una respuesta de eso. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Ella fue instruida y no le cuesta ningún trabajo. En cambio, ¿cómo nos cuesta cuando no tenemos esa instrucción? Entonces es una oportunidad de a los niños enseñarles, porque para ellos será natural. Que vean a los papás buscando a Dios, considerando a Dios, dice el doctor Pardillo, dándole lugar, aunque sea 2-3 minutos, y entonces esa breve tiempo, entre comillas, que puede ser más, dará lugar a que en la familia se busque a Dios. Nunca se olvidará. Esa palabra es la ventaja que tiene esta palabra. Nunca saldrá vacía, hará la obra que Él quiere que haga. Entonces, si le ponen la palabra a las criaturas, ya no pueden quitarla. Eso es y aunque estén tesoro. chiquitos, no sepan hablar, su espíritu recibe. Claro que sí, claro que recibe. Y está comprobado aún científicamente. Como oyen, conocen la voz del Padre, conocen los cantos o conocen los problemas también, desgraciadamente. Bueno, pues, una palabra final, Susan, una palabra final, doctora, a todos los que están. Que si no se hace una prioridad, simplemente no se va a hacer. El enemigo se más y más posibilidades o tentaciones más bien de hacer diferentes tareas en el día, diferentes obligaciones en el día. Más bien hazlo una prioridad, porque si no, no se va a hacer, y es demasiado importante. Es la oportunidad de impactar y de marcar tus generaciones para Cristo. Yo también los quiero animar a que hagan esta prueba. Por favor, tómense de las manos, tomen un minuto, con eso es suficiente, y verán marcar su día y su vida con el Señor. Pues gracias por acompañarnos, gracias doctora, gracias Susan. Veremos todavía un programa más de estos altares encendidos en este enfoque del altar familiar, no deje de sintonizarnos. Y bueno, hagámoslo, un minuto diciendo, te consideramos Dios, bendice a mi esposa, bendice a mi esposo, bendice a mis hijos, el trabajo, nuestra familia, guárdanos en estos tiempos peligrosos de toda violencia, de toda enfermedad. Se acabó el minuto y puede usted dar un poquito más orando por algunas personas. Si tiene un pastor, ore por él. No sabe usted cuánto ayuda la oración de todas las personas por los pastores, que hacemos el esfuerzo para decirle a usted que es necesario que considere a Dios, y si considera a Dios, su vida va a cambiar. Gracias, hasta la próxima. Gracias por acompañarnos este día y ser parte de esta familia del podcast. Ayúdanos a compartirlo con tus familiares, amigos y seres queridos. Si este episodio te ha bendecido, nos ayudaría mucho que nos escribieras una reseña o nos dejes un comentario en cualquier plataforma que nos estés viendo o escuchando. También puedes ayudar a que este podcast siga siendo una bendición a otros donando, por lo que te dejamos el link para que lo puedas hacer en la descripción de este episodio. Tus donaciones marcarán una diferencia en miles de personas. Repasa tus apuntes y busca ponerlos en práctica, porque la palabra de Dios es para vivirla. Nos vemos en el próximo episodio.